Biblia en la primera de Corintios, capítulo número 14. Gloria a Dios. Capítulo número 14. Quiero hablar algo, ¿verdad?, muy importante. Hemos estado hablando por algunas semanas de los dones espirituales. ¿Cuántos están conscientes de que hemos estado hablando de los dones espirituales? Pero ahora, ¿y cuántos están conscientes de lo que son los dones espirituales? Yo, ¿verdad?, en esto he visto que Dios, ¿verdad?, ha estado viendo algo que nosotros necesitamos en nuestra vida, más espiritualidad. Y la manifestación de nuestra espiritualidad está en la manifestación del don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, digo yo, a los bautizados en el nombre de Jesucristo, que hemos creído y sabemos que está un don, o si no sabemos, ahí tiene que estar un don, y es necesario conocerlos. Por eso yo veía 4 cosas muy importantes. Mire, yo le pido que ponga toda la atención. Las cosas de Dios no son cosas ligeras. Las cosas de Dios no son para únicamente conocer esta letra, ¿verdad?, que está en estos libros, ¿verdad?, sino que son, ¿verdad?, para aprovecharlas, para provecho nuestro, para provecho, ¿verdad?, de otras gentes. Y yo veo 4 cosas muy importantes. Una de ellas es precisamente no ignorar los dones espirituales, o sea, no desconocerlos. A los que decimos ser, ¿verdad?, cristianos, a los que decimos ser hijos de Dios. Eso lo dice precisamente al empezar este capítulo en el versículo número 1. Ahí menciona en el capítulo 12, versículo número 1, y dice muy claro: porque acerca de los dones espirituales no quiero, hermanos, que ignoren. Le está hablando a los hermanos. Los hermanos no debemos de ignorar los dones espirituales. Otra de las cosas es esta, también muy pendiente, porque uno de los dones espirituales, precisamente lo hablamos hace días, que es precisamente la discreción de espíritus, que creo yo que no lo hablamos aquí arriba, sino fue ahí abajo, y no se pudo, ¿verdad?, grabar, porque hemos estado grabando uno por uno, hemos estado hablando de don por don. Son 9 dones espirituales de los cuales habla la Biblia en el capítulo número 12, y hemos estado hablando uno por uno, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, nosotros no debemos ignorar los dones espirituales, no debemos desconocer los dones espirituales si decimos que somos hijos de Dios. Pero también, ¿verdad?, hay algo: no creer a todo espíritu, sino probarlos si son de Dios. No somos gente ligera. Por eso estoy hablando, ¿verdad?, del don de discreción de espíritus. Estoy mencionándolo para que nosotros no creamos a todo espíritu, sino probarlos si son de Dios. ¿Cómo vamos a probar nosotros los dones espirituales si ignoramos la Escritura? ¿O cómo vamos a probar nosotros, verdad, si los espíritus son de Dios, si nosotros no estamos enterados, no entendemos realmente, ¿verdad?, cuando Dios nos está hablando por medio de la Escritura, para hacer una comparación a cuando veamos una manifestación? Ahora, otra de las cosas es procurarlos. Según este capítulo 14
el verso número 1, ahí menciona y dice, seguid la caridad y procurad, muy claramente dice, los dones espirituales. Hermano, esto es para que nosotros los procuremos. Ahí, ¿verdad? Hay una palabra, ¿verdad? Para procurar, en el griego es seloo. Para referirse, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Procurar es tener calor de sentimientos. Eso es procurar. Debemos de tener ese calor, de ese sentir, ¿verdad? De lo que es de Dios. Tener calor de sentimientos. Ahora, otra de las cosas, la cuarta cosa que quiero yo mencionar, no sea que seamos hallados, me venía a la mente, ¿verdad? Ese texto, resistiendo a Dios. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros nos oponemos a las manifestaciones de Dios. A veces nosotros nos oponemos a las manifestaciones de Dios y tenemos, o nos oponemos, ¿verdad?, a los espíritus o a algo, ¿verdad?, que se manifiesta espiritualmente, porque para eso tenemos ese don de discernimiento para poder captar si es de Dios o no es de Dios. Pero a veces, ¿verdad?, nosotros nos oponemos a las cosas que son de Dios precisamente por desconocer los dones espirituales y por desconocer cuando Dios habla. Para eso tenemos nosotros la Escritura. Por eso es muy importante estar nosotros siempre buscando en oración, buscando en ayuno, ¿verdad? Buscando la guianza de Dios en nuestra vida. Y buscando un crecimiento, siempre buscando que haya un despertamiento en la iglesia. No una emoción, no. Al hablar yo de un despertamiento, yo hablo de una vida consagrada a Dios, de una vida entregada a Dios. Ese es un despertamiento en una persona. Ahora, los 3 últimos de los 9 dones, yo lo escribí así, ¿verdad? Son discreción o discernimiento de espíritus, que hablamos la vez antepasada, según el orden que llegamos de estar hablando de los dones. El otro es géneros de lenguas, que fue lo que hablamos la vez pasada. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de la interpretación de lenguas, que va a lo mismo. Y la semana pasada, ¿verdad?, nos quedamos precisamente, ¿verdad?, en el versículo, vamos a comenzar ahí, en el versículo número 20. Gloria sea al Señor. Verso número 20. Ponga mucha atención, hermano. Estas cosas no en donde quiera se escuchan. Estas cosas no donde quiera se predican. Estas cosas, ¿verdad?, no donde quiera se dan a entender. Y aquí están en el libro que usamos todos los que profesamos conocer a Dios. Dice el versículo número 20. ¿Lo tiene, mi hermano? Verso número 20. Hermanos, vuelve a hablar a los hermanos. No seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. Bueno, cuando dice hermanos, no seáis niños, hay una palabra, ¿verdad?, griega que se refiere precisamente a actuar como un bebé, a actuar, ¿verdad?, actuar como un niño. Hermanos míos, no actúen como bebés, no actúen como niños. Y enseguida dice el texto, en el sentido, o sea, si no sed niños en la malicia, pero perfectos. Yo mencionaba la semana pasada la palabra perfectos como maduros. Sean maduros en el sentido. La palabra sentido es en el propósito, en la percepción.
Ahí es donde nosotros debemos de ser maduros, pero a veces somos maduros nada más para hacer maldad, una maldad muy desarrollada. Pero en el propósito, en la percepción, no tenemos esa madurez. Apenas percibimos, bueno, andamos aquí en el medio porque percibimos que Dios quiere y es, no, hay que madurar. Y el propósito que tenemos debe de ser un propósito de Dios. A veces nada más conocemos la palabra propósito, pero para cada cosa hay un propósito. El mismo Dios nada hace sin propósito, vaya. Todo lo hace con un propósito. Entonces, esto tiene un propósito. Y lo sigue diciendo, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Es algo que está escrito, y es algo que se escribió precisamente para el pueblo de Israel, y ahora nosotros podemos decir, eso fue para el pueblo de Israel. No, nosotros somos el Israel de Dios, y en la ley está escrito, dice el texto, en otras lenguas, y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Bueno, hay muchas partes ahorita donde Dios habla por lenguas. Quizás muchos entre nosotros, digo yo de mi parte, yo estoy acostumbrado a esas cosas, las he escuchado mucho, ¿verdad? Hemos participado mucho en ello, pero nosotros como una congregación no estamos, digo yo, en esta congregación local, y lo voy a mencionar así, quizás muchos de ustedes no estén acostumbrados, no hayan tenido, ¿verdad?, esa experiencia o no hayan visto esa experiencia entre nosotros. Por eso el texto dice, y luego ya empieza a hablar en el verso número 22, vamos a entender lo que son las lenguas. Quiero por favor que ponga mucha atención. Dice el verso número 22. Así que las lenguas por señal son, no a los fieles, sino a los infieles, mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. Bueno, las lenguas son para señal o por señal, ¿para quién? Ahí está diciendo muy claro, son para los infieles, o sea, no son para los fieles, sino para quiénes son, para los infieles. Los infieles, ¿verdad?, vienen siendo los que, los incrédulos en este caso. Esos son, ¿verdad?, los infieles, los incrédulos. Los fieles venimos siendo los creyentes. Por eso enseguida dice el texto, sigue mencionando, mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. Bueno, está hablando aquí de dos cosas. Está hablando de lenguas, está hablando de profecía. Las lenguas no son para los fieles, no son para los creyentes, sino que son para los incrédulos. Y la profecía sí es para los creyentes, no es para los incrédulos. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice el verso número 23. De manera que si toda la iglesia se juntare en uno y todos hablan lenguas y entran indoctos, o sea, infieles son los indoctos, perdón, los indoctos vienen siendo los iniciados, perdón, me equivoqué en este caso, pero ya lo estoy recapacitando. Los indoctos vienen siendo los iniciados. Los iniciados son los que comienzan. Alguien que es un iniciado es alguien que empieza a oír la palabra de Dios, alguien que empieza a entender, alguien que se empieza a reunir, alguien, ¿verdad?, que todavía le hace falta doctrina,
alguien, ¿verdad?, que todavía le hace falta enseñanza, alguien, ¿verdad?, que no está muy capacitado, alguien, ¿verdad?, que quizás, ¿verdad?, no sea ni bautizado, vaya, porque todo tiene un inicio. No se inicia ya bautizado, se inicia, ¿verdad?, siendo no bautizado. Pero también un recién bautizado es parte, ¿verdad?, de un iniciado. Inicia su servicio en el Señor. Y el texto lo menciona y dice, verso 23, de manera que si toda la iglesia se juntare en uno y todos hablan lenguas, o sea, a la vez, y entran indoctos, o sea, no iniciados, o infieles. Los infieles, ya dije, son los incrédulos, los no creyentes. No dirán que estás locos. ¿Por qué? Porque no entienden. Si ahorita alguien en este momento empezara a hablar en lenguas, nosotros, ¿verdad?, como maduros, como hermanos, como ya experimentados en el servicio de Dios, nuestra vida ya pegada al Señor, nosotros vamos a entender eso y vamos a esperar, ¿verdad?, a que se hable lenguas, ¿verdad?, y esperar a que haya un intérprete, porque eso lo vamos ahorita, ¿verdad?, porque ya estamos maduros, ya estamos esperando que Dios nos hable, ¿verdad?, que Dios nos diga algo. Porque se usan las lenguas y luego el intérprete es el que habla, ¿verdad?, lo que Dios dice, está mencionando, o si es profecía, ¿verdad?, para un futuro, Dios nos la va a decir al momento. Por eso dice el texto número 24. Y entran en una persona que no entiende. Continúo diciendo, una persona, ¿verdad?, que es iniciado, que apenas empieza, no entiende estas cosas. Pero ya en el verso número 24 dice, mas si todos profetizan, fíjese lo que dice ahí, y entra algún infiel o no creyente o incrédulo e indocto o que empieza o un iniciado, ¿qué dice ahí? De todos es convencido, de todos es juzgado. ¿Por qué, hermano? Esto da a entender que si entra, escucha las lenguas, si se quedan a más en puras lenguas y todos lo están hablando, no va a comprender, no va a captar. Pero quizás o es el momento de que Dios le va a hablar al hombre o le va a hablar a la mujer, sea hombre, sea mujer, si es un infiel, si es un indocto, ¿verdad? Dios al momento va a tratar con él o va a tratar con ella. Por eso el versículo número 25 dice, lo oculto de su corazón, sigue diciendo, de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón, ¿qué dice ahí? Se hace manifiesto o se da a conocer, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué nos está dando a entender esto? Que entendió lo que Dios habla, lo que Dios está tratando con él, porque cuando Dios trata con alguien, no es nada más oír la voz, no nada más oír las palabras, sino que descubre, le está diciendo lo que tiene en su corazón por medio de las lenguas, por medio del intérprete, porque ahorita vamos a verlo, por medio del intérprete Dios le va a hablar a ese incrédulo, a ese iniciado, y le va a decir, ¿verdad?, lo que tiene en su corazón. Como cuando la misma palabra, la misma predicación, hermano, a veces nos dice lo que nosotros somos. ¿Quién le dijo al hermano esto de mí? Más cuando alguien invita a una persona, ¿verdad? Tú le dijiste al hermano, ¿verdad?, cómo era o quién era yo, cómo me porto. No, es Dios el que está hablando. Fíjense lo importante que es por el medio ese don. Estos son para que nosotros lo procuremos. Por eso dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, se da a conocer, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Señor, es cierto lo que me estás diciendo.
yo soy así y así, yo traigo esto en mi corazón. Y empieza a sentir ya que es Dios el que está tratando con él. Y luego dice, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Es cierto, aquí está Dios. Dios me está hablando aquí en este medio. Me está diciendo, ¿verdad? Por medio de alguien, ¿verdad? O si no lo entiende de ese modo, claramente le está diciendo lo que tiene en su corazón. Sigue diciendo el verso número 26, para que vea esto, mire, fíjese que dice ahí el texto, el verso número 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Vuelve a hablar a los hermanos. Esto es para los hermanos. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Ahí hay una palabra, juntáis, semejomai, precisamente para referirse a reunir o a congregarse. ¿Qué hay, hermanos, cuando se reúnen? ¿Qué hay, hermanos, cuando se congregan? Ahora fíjese lo que dice. Cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, y luego dice, tiene lengua, fíjese en la reunión lo que debe de haber, tiene revelación, y lo que dice, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Ahí metió a la reunión tanto lengua como metió interpretación. Primeramente menciona y dice, ¿qué hay pues? Hay unas versiones que dice, para concluir, hermanos, cuando se juntan, cada uno de ustedes tiene salmo. Aquí es una responsabilidad, hermano, que debemos de tener algo, traer algo nosotros en nuestro corazón, vaya. Por eso también a veces son las acciones de gracias, para que usted pase, cante un salmo, diga algunas palabras que son del Señor, algunas cosas. Por eso dice, ¿verdad? Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. Y luego menciona, tiene interpretación. Ahí está hablando, ¿verdad? De los dos dones, del género de lenguas y el de interpretación de lenguas. Tiene interpretación. Y luego ya vamos a ver el orden. Enseguida dice, verso número 27, si hablare alguno en lengua extraña, fíjese cómo dice, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, más 1 interprete. Quiere decir, ¿verdad?, que no es que se hable uno y luego hable otro y luego hable otro a la vez. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Si nosotros escuchamos hablar en lenguas uno aquí a la vez, otro a la vez, uno aquí, otro allá, esto ya no fue de Dios. No. Aquí es el texto cuando dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, pero dice, y por turno. No se va a levantar uno, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. No. Lo máximo que es son 3 y por turno. La palabra turno, ¿verdad? Yo lo entiendo por la división, ¿verdad?, de una jornada de trabajo, y ustedes lo conocen bien eso, ¿verdad? Pero también se dice la persona, de la persona o cosa a la que corresponde hablar, cuando le corresponde hablar. Cuando Dios va a hablar, no va a hablar a la vez por varios vasos, va a hablar por un vaso. Por eso, por uno habla, por otro habla o por el otro habla, por turno. Pero dice, entre esos 3 dice, más 1 interprete. Bueno, es muy común y en muchas partes que se oye, ¿verdad?, que se hablan lenguas, pero pocas veces se oye, hermano, que sean interpretadas.
Ahora, ¿cómo podemos nosotros decir, bueno, yo hablo lenguas, pero ¿qué edificación va a traer? No hay un intérprete. Mire, porque para hablar en lenguas, para interpretar, se necesita la llenura de Dios. ¿Por qué? Porque el que habla es Dios, no es usted. Si usted no está lleno del Espíritu de Dios al momento, porque una cosa es que tenemos el Espíritu Santo como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, pero hay momentos en que viene una llenura para el propósito de Dios. Y el texto dice, el 28, mire, si no hubiere intérprete, ¿qué es lo que dice? Calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. ¿Quién va a callar en la iglesia? El que está hablando en lenguas al momento. ¿Pero qué va a hacer el que está hablando en lenguas al momento? Por eso la Escritura está dando, ¿verdad?, la regla a seguir. Cállese. ¿Y qué dice? Y hable para sí mismo. ¿Qué es hablar para sí mismo? Hable para sí mismo. ¿Por qué dice hable para sí mismo? A ver, ¿por qué dice hable para sí mismo? Para que se calle y se ponga usted a hablar para usted, que no sea en una voz alta. En ese momento usted puede estar hablando en lenguas y no entiende lo que está hablando, pero usted tiene su espíritu, usted tiene su hombre interior, usted en ese momento está consciente que está hablando, pero cuando habla usted para sí mismo, ya es usted el que está hablando. O sea, pídale a Dios. Eso de entender, hable para sí mismo, porque quien está hablando al momento es el Espíritu de Dios, no es su espíritu, no es su voz. Póngale que sea su voz porque está en un cuerpo, ¿verdad? Pero al sonido como el de su voz, pero es Dios, es el que habla, es el Espíritu de Dios, y al estar hablando el Espíritu de Dios, usted se calla, porque no hay intérprete, habla para sí mismo y habla a Dios. Una plática, Señor, ¿por qué estoy hablando esto? No lo entiendo, no lo comprendo. Es más, le puede pedir un intérprete. Y si no hay el intérprete, el propósito es de Dios, tiene que hablar. No hay un intérprete al momento. ¿Por qué lo podemos decir? A lo mejor en ese momento no está el intérprete. O el intérprete, o quien tiene, ¿verdad?, ese don de interpretación, no lo ha despertado. Vaya, usted puede tener un don de interpretación. Así como puede tener el don del género de lenguas, usted puede tener el don de interpretación. Y luego en el verso 29 dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y luego ¿qué dice? Y los demás juzguen. La palabra juzgar es dictaminar, eso es juzgar. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y luego es lo que dice en el 30. Y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, ¿qué dice ahí? Calle el primero. Ya cuando habla de la revelación, ¿verdad? El otro, ¿verdad?, que estuviere sentado, enseguida dice, calle el primero, y luego dice, y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero, o calle el primero, porque todos pueden profetizar, también vuelve a mencionar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ya en el verso 32 dice, y los espíritus de los que profetizan, sométanse o sujétense a los profetas.
tiene que ser el espíritu de la profecía, tiene que ser un sometimiento, ¿verdad?, a la profecía, tiene que ser un sometimiento de lo que habla. Por eso el texto lo dice muy claro, y los espíritus de los que profetizaren. ¿A qué se debe someter el espíritu del que profetiza? Debe someterse al de los profetas. Esto, hermano, es un tema, ¿verdad?, yo lo mencionaba, ¿verdad?, la semana pasada, cómo es que, y lo escribía, cómo es que la cuestión del don de lenguas, cómo ha provocado una fuerte controversia. ¿Por qué? Y esa controversia, ¿verdad?, cómo la ha provocado en el seno de la cristiandad moderna. Porque yo creo que en el seno de la cristiandad al principio no había esto. Ahora, quiero decirlo, al principio, allá cuando la iglesia comenzó, ¿verdad?, era una entrega tremenda, por eso se veían tantas señales, se veían tantos milagros, por eso se veían tantas maravillas, porque la iglesia estaba entregada al Señor. Ha pasado el tiempo, han pasado los años, han pasado los siglos, ¿verdad? Y la iglesia sigue siendo la misma. Pero ¿en qué estado está la iglesia? ¿Por qué siempre, verdad, Dios está provocando? ¿Por qué siempre Dios está hablando? Yo entiendo, hermano, que nosotros estamos acostumbrados a escuchar por medio de la palabra, por medio del ministro, por medio del predicador, ¿verdad? Pero a veces nosotros no nos ponemos a pensar que realmente cuando se nos está leyendo la palabra, cuando se nos está explicando la palabra, no entramos en conciencia de que es Dios. A veces oímos nosotros unos mensajes, ¿verdad?, tremendos, se nos hacen bonitos los mensajes, ¿verdad? Pero nada más nos quedamos ahí en eso. No hay conciencia de que es Dios el que nos está hablando a cada uno de nosotros, o podemos decir, este mensaje era para este, o este mensaje era para esta. Cuando Dios habla así generalmente, pero Dios trata en lo personal con cada uno de nosotros. Y eso es lo que ha pasado. Han pasado los años y se han metido tantas cosas, ¿verdad?, en las iglesias. Ha habido tanta, no digo libertad, yo digo, ¿verdad?, que ha habido tanto libertinaje, ¿verdad?, que eso se ha ido alejando, ¿verdad? Le puedo poner un ejemplo muy simple. Cuando una congregación empieza, todos muy fervientes, todos quieren ayudar, todos quieren evangelizar, todos quieren predicar, todos quieren que se den cuenta de lo que Dios ha hecho en su vida, todos quieren presentar al Señor. Hay mucha unidad, pero pasa el tiempo, aquello va creciendo, se va desarrollando, ¿verdad? O va pasando el tiempo en uno, van pasando los años en el servicio de uno a Dios, ¿verdad? Y ya no es muchas de las veces la misma. Digo yo, para muchos. La búsqueda ya no es la misma, ya no es aquella entrega, ya no es aquella consagración. Y eso se va alejando, y como no nada más es en uno, es en algunos o en varios, ¿verdad? Oiga, el ambiente de Dios cada vez es más frío, y como se mencionaba ahorita, ¿verdad?, que donde están 2 o 3 congregados, ahí está el Señor en medio de ellos, aquí está el Señor, y yo lo creo. ¿Por qué? Porque aquí estamos congregados más de 2 o 3. El Señor está en medio de nosotros, pero no está en muchos de nosotros. El Señor puede estar aquí, pero no puede estar en mí. Puede estar en usted o puede estar en usted. ¿Por qué? Por su servicio, y la Biblia dice que el vaso que se limpia es útil en las manos de Dios. Muchas de las veces no viene la llenura, no vienen las manifestaciones de ningún tipo de don, vaya, de esos 9 en la vida de una persona, precisamente porque hay más porcentaje de humanidad en su vida
que espiritualidad. El porcentaje de espiritualidad de nosotros es tan mínimo que a veces aún para comer apenas nos agachamos. Para orar no agarramos un tiempo, no organizamos nuestra vida, no servimos al Señor como Él quiere y no hay manifestaciones en nosotros de que Dios está en nosotros. Hay unas manifestaciones, ¿verdad? Leves, porque obedecemos en algunas cosas. Pero a veces obedecemos en lo que nos parece, en lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero cuando alguien, hermano, es obediente, cuando alguien tiene una entrega a Dios, cuando alguien tiene una dedicación a Dios, cuando alguien ama la obra de Dios, cuando alguien ama y siempre está consciente de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Y tiene una esperanza, esa esperanza de estar un día con el Señor, ¿verdad? Y la mantiene viva, no nada más en la mente, sino dándole mantenimiento, porque eso digo de mantener. Le da mantenimiento a la esperanza. ¿Cómo se le da mantenimiento a la esperanza, verdad? Orando a Dios, leyendo su Biblia, estando en los servicios, haciendo tantas cosas, alabando al Señor. Usted le está dando mantenimiento a su esperanza y no se la quita de aquí. Pero somos conformistas. No hacemos lo que Dios nos dice. O sea, nosotros no hacemos nada por nosotros mismos, vaya. Se nos hace tedioso venir a todos los cultos. A veces agarramos los pretextos de lo lejos, a veces agarramos los pretextos de la gasolina, a veces agarramos tanto pretexto, hermano, porque sí son pretextos para muchos. Más cuando se tiene una responsabilidad en la iglesia. ¿Cómo va a haber manifestaciones de Dios en un grupo que vive una vida de esa manera? No. Por eso habla muy claramente, ¿verdad?, de los dones del Espíritu. Y lo que yo menciono, ¿verdad?, es cómo es que en ese seno de la cristiandad moderna, ahí donde se mantienen, y yo lo mencionaba la semana pasada, dos posturas opuestas. Una de ellas es la que afirma que este don sigue dándose en la actualidad, y lo vuelvo a mencionar, yo soy de esa postura, no sé usted, porque lo he visto, lo he entendido, ¿verdad? He experimentado estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser de la postura de que Dios, de que ese don está en la actualidad si estamos en Él? Si lo conocemos, no ignoramos las manifestaciones de Dios. Dios se ha manifestado mucho en nuestra vida. ¿Cómo vamos a ignorarlo? Y la otra postura es la que mantiene que este don, fíjese, se cumplió, o este don cumplió su misión ante la nación judía hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo. Que ya no, después de que fue destruida Jerusalén, ¿verdad?, por las legiones romanas, que hasta ahí y ya se acabó, porque el pueblo en ese tiempo fue un esparcimiento de los que ha habido. En la antigüedad, ¿verdad?, hubo dos esparcimientos, en el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo, ¿verdad? O no en el Nuevo, ya después, ¿verdad?, de que viene Jesús, viene esto en el Nuevo Testamento, hubo otro esparcimiento. Cuando fue llevada la nación, ¿verdad?, los judíos fueron llevados cautivos, ¿verdad? Miles y millones de judíos fueron llevados cautivos, fueron esparcidos, fueron sacados de su tierra, ¿verdad?, con la finalidad, ¿verdad?, de desaparecerlos, que ya no fuera nación. Pero no fue así, el 48 volvieron a ser nación. Y fueron esparcidos, y dicen que hasta ahí llegó, ¿verdad?, ese don. Pero no es así. Ahora, hay otras cosas que voy a mencionar. Como algunos piensan, ¿verdad? Fíjese, digo yo, hay denominaciones que piensan que hablar en lenguas es el resultado del Espíritu Santo, y ellos toman, ¿verdad?, como base algunos de los textos, ¿verdad?, que voy a citar.
Uno de ellos es cuando la entrada gentil, otro de ellos es el residuo de los discípulos de Juan, ¿verdad? Otro de ellos viene siendo el caso del grupo de samaritanos, y eso se refuta, porque el don de lenguas o el don de interpretación de lenguas no es la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando digo no es la manifestación del Espíritu Santo, me refiero a que usted tiene el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que hable o no hable en lenguas, usted tiene el Espíritu Santo desde que creyó. Hay gente que así lo cree, gente que dice, ¿verdad?, que si no habla en lenguas usted no es salvo. Es más, se atreven a decir eso. Y voy a tomar algunos textos, ¿verdad?, que no es la regla, ¿verdad?, para el Espíritu Santo, porque hay dos formas. Aún antes de ser bautizado se puede recibir el Espíritu Santo. Después de bautizado se puede recibir el Espíritu Santo. Hablando ya del Espíritu Santo. Cuando hablo yo de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad?, quizás al momento ahí, ¿verdad?, Dios lo use para orar en lenguas, al momento. Pero quizás usted ha recibido el Espíritu Santo y ha sido lleno. Yo ahorita pesaba, el que estaba aquí, ¿verdad?, que en este caso es nuestro hermano Isaías, yo sentí que el Señor lo llenó. Y no se fue por la línea de hablar en lenguas, sino se fue por la línea de agradecerle a Dios. Y en ese momento yo estoy seguro, porque esa experiencia la tengo yo, no una vez, la he tenido muchas veces, es cuando el hombre hace conciencia de Dios y empieza a darle gracias a Dios, y aún, ¿verdad?, a su más acérrimo enemigo que pueda haber, lo ve ya con misericordia, porque ya lo está viendo en el enfoque de Dios. Lo está viendo, ¿verdad?, en la línea de Dios, en la visión, vaya, de la iglesia, en tener esa visión. La visión de la iglesia limpia es esa. Humanamente, ¿verdad?, no todo el tiempo vemos igualmente a las personas, más cuando nos han hecho algo. Pero cuando en esta humanidad no hay un pecado o no hay pecados, ¿verdad?, que hayan ofendido a Dios, o que usted esté viviendo una vida de pecado, Dios no puede venir a usted, no puede venir a llenarlo, menos va a ver a la gente con misericordia. Pero cuando viene la llenura de Dios, yo digo esto, ¿verdad?, y no me va a dejar mentir el que ha sido lleno del Espíritu Santo muchas veces. ¿Cuántos han sentido, no una, algunas veces, el Espíritu de Dios en su vida? Levante su mano, sea sincero. ¿Y qué siente cuando está lleno? ¿Aborrece al hermano Rubén? Claro que no. Sí, que si me aborrece, quién sabe qué espíritu será. Pero realmente, hermano, lleno del Espíritu Santo, esas son las llenuras. Por eso, para ser una buena iglesia, para ser un buen creyente, para perseverar en el Señor, para entender muchas cosas de Dios, se necesita estar constantemente la llenura, que venga la llenura de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 10, el libro de los Hechos, capítulo número 10, verso número 45, gloria a Dios. Vamos a darle hasta acabar, me perdonan si me paso algo de tiempo, vaya. Dice, verso 44. Fíjese cómo dice aquí, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Ahí es abrazar con afecto.
cayó. La palabra traduce abrazar con afecto. Cuando Dios viene el Espíritu de Dios sobre usted, lo abraza el Señor porque lo ama con afecto, eso es. Sobre todos los que oían el sermón. Bueno, y aquí está hablar no de oír nada más algo audible, sino poner atención. Los que pusieron atención en el sermón, y al poner atención la persona está captando. Y luego dice el versículo 45, y se espantaron los fieles, los creyentes, los judíos, que eran de la circuncisión, los israelitas, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y luego dice la razón, porque los oían que hablaban en lenguas, y lo que dice ahí, y magnificaban a Dios. Ahí hubo dos cosas. No nada más hablaron en lenguas, sino que magnificaron a Dios. ¿Usted cree que fueron las puras lenguas? Bueno, eran los gentiles, ¿cómo iban a entender que era para ellos? No, esto es verdad, era la manifestación de que había caído el Espíritu Santo sobre ellos y lo magnificaban. ¿Qué es magnificar a Dios? Grande es tu nombre. Alabarlo a Dios, ensalzarlo, verlo como lo magnífico, reconocerlo como lo magnífico. Magnificaban a Dios, y luego sigue diciendo el texto, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Alguien puede recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizado? Aquí lo dice la Biblia. Ellos, ¿verdad?, oyeron, pusieron atención, vino el Espíritu de Dios, los llenó y fueron llenos del Espíritu Santo, como quizás algunos tuvimos esa experiencia. Yo tuve esa experiencia antes de ser bautizado. Estoy hablando de recibir el Espíritu Santo, no de hablar en lenguas. Tuve la experiencia, ¿verdad?, de recibir el Espíritu Santo. Y es cuando la gente, por eso el texto dice, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es. Eso luego lo empuja. Cuando usted tiene esa experiencia, inmediatamente le viene a su mente, ya me quiero bautizar, ya entendí, ahora sí me entrego. Es cuando la gente ya entiende y viene al Señor, pide su bautismo. Y estos, Pedro dijo, ¿puede impedir el agua para que estos sean bautizados? Y luego dice muy claro, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Síguenos hablando, síguenos predicando, ya llenos del Señor. ¿Qué más espera alguien lleno del Señor? Alguien que ha recibido el Espíritu de Dios. Fuera los negocios del mundo, fuera las amistades de allá. No, júntese con gente. Somos la familia, fuimos la familia, somos la familia de Dios. Ahora, Hechos 19. Fíjese, estos ya eran bautizados. Pero eran bautizados en el bautismo de Juan, con el bautismo de arrepentimiento. Como quiera que sea, ellos estaban ahí, ¿verdad? Pero como había quedado ya anulado el bautismo de Juan, porque ya aquí ya había muerto el Señor, ellos tenían que bautizarse ya en el nombre de Jesucristo. Dice el versículo número 1. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andar las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando ciertos discípulos. Oiga, si ya les está llamando discípulos, ya eran hombres de Dios. Hasta ahí. Por eso es muy importante no descartar a alguien que no está bautizado, que busca al Señor y que manifiesta que ama al Señor, aunque todavía no sea bautizado.
No lo vamos a justificar, pero sí lo vamos a contar como discípulo. Ya llegará su tiempo en que se bautice. Si se muere así, pues ahí de él, Dios lo bendiga. Es porque algo pasó, no era discípulo. Pero tiene que dar el paso. Si ya le sea uno discípulo, tiene que llegar a la confirmación del discipulado, que es en el bautismo. Si se muere antes, que algo andaba mal, no era discípulo. Ahora sigue diciendo el texto y lo dice. Díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo: habéis recibido el Espíritu Santo antes de que creísteis? Oiga, vio una vida ahí. El Señor ya estaba haciendo, ¿verdad?, un trabajo en ellos. Ya estaba haciendo un trabajo en ellos. Y luego les dice: entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, el Cristo. Y mire qué sucedió. Y oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cómo ve usted ese pasaje? Aquellos ya les estaba llamando discípulos. Y aquí viene sobre ellos el Espíritu Santo. Viene una llenura del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas y comienzan a profetizar. Gloria sea al Señor. Ahora, refutamos esto, ¿verdad?, de que sea una regla el hablar en lenguas para ser salvo. No. Alguien, ¿verdad?, puede hablar en lenguas, pero puede tener una vida disoluta, puede tener una vida que no agrada a Dios. ¿Serán lenguas de Dios? Si alguien tiene una vida disoluta, una vida, ¿verdad?, réproba, vaya, es que el que habla es el Espíritu Santo. Es el que habla, es el Espíritu Santo. Y si alguien así es bautizado, ¿verdad?, es que creen, está hablando en la creencia, es cuando se es sellado con las arras. Y ya si habla las lenguas, cuando le ponen las manos, está hablando, viene el Espíritu Santo sobre él. Como por ejemplo, ahorita puede venir el Espíritu Santo sobre alguno de ustedes. Puede venir. Y como vino el Espíritu Santo sobre el hermano ahorita que estaba aquí, ¿verdad?, vino sobre él. Pero si Dios desea hablar algo y él tiene ese don, lo va a hacer. Pero si no tiene el don de lenguas, porque no todos lo tienen, ahorita lo vamos a ver, va a sentir la llenura, va a gozarse, va a regocijarse, vaya. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, en el libro de los Efesios, capítulo número 1, capítulo número 1, verso número 13 voy a mencionar. Dice, cuando dicen el cual esperasteis, se está refiriendo a Cristo. Dice, porque el 12 lo dice, para no leerlo por el tiempo, voy a leer aquí, dice, en el cual esperasteis también vosotros, en Cristo. ¿Cómo se espera en Cristo? En oyendo la palabra de verdad. Hay una esperanza para nosotros, pero lo esperamos mientras estamos oyendo la palabra de verdad. Dice, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, ahí aparece una palabra pisteu, confiar, tener convicción.
desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y lo dice enseguida, ¿verdad? Que es las arras de vuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Es algo, ¿quién se ha casado, verdad, de blanco y por la iglesia popular, verdad, o que se haya casado y antes dan un cofrecito así, que son unas arras, verdad? Esa es para sellar la promesa. Es lo que hace Dios con alguien que está tratando con Él, alguien que está oyendo su palabra, alguien que va camino al bautismo, alguien que va camino a servir a Dios. Dios le da las arras de la promesa. Desde que creísteis, ahí está. ¿Qué es el creer? Es el sello del Espíritu Santo. Ese es las arras de la promesa. Es muy diferente a hablar en lenguas, aunque como le digo, el Espíritu Santo puede venir sobre alguien que tiene el don y va a hablar en lenguas porque tiene el don. Alguien puede venir el Espíritu Santo sobre alguien que va a interpretar las lenguas porque tiene el don, no nada más porque sí. ¿Se alcanza a entender? Mire, el lunes que estaba aquí nuestro hermano Anastasio, él mencionaba un texto, Hechos 5:32. Ahí dice muy claro, el Espíritu Santo el Señor lo ha dado a los que le obedecen. ¿Cuántos hemos obedecido o obedecemos a Dios? ¿Tenemos el Espíritu Santo? Hechos 5:32 dice así, que Dios ha dado su Espíritu Santo a quienes le obedecen. Y mencionó también otro texto, ¿verdad? En Juan 7:39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto decía de los que habían de creer en Él. Esos ríos de agua viva, ese es el Espíritu de Dios en alguien, ¿verdad?, que cree en Dios, no está hablando en lenguas. Entonces, se puede ir por las dos líneas, hermano. Se puede recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizado, se puede recibir el Espíritu Santo después de ser bautizado, como lo hemos visto. Estas cosas son necesarias que nosotros las veamos, que nosotros las experimentemos, que nosotros las busquemos, que nosotros las entendamos, que no vivamos una vida totalmente metida. Salimos de aquí y nuestra vida es una vida no de pecado, no vamos al pecado. Pero está bien, va a trabajar, está bien, va a atender algo, va a hacer algo, pero en cuanto tenga oportunidad, o mejor dicho, organícese para que busque también a Dios. Entre todas las actividades que tiene, ore, ayune, lea su Biblia, pero organícese de ese tiempo. No duerma mucho, levántese aunque tenga sueño. Es que usted tiene un programa y el programa de Dios, muchas de las veces el sueño lo interrumpe y continuamos dormidos. Yo le digo, ¿verdad?, que son experiencias, pero ya cuando hay un entendimiento, tengo sueño, bueno, pero yo tengo un programa, yo me levanto a esta hora y me pongo a hacerlo. Si está en la casa, pues aunque se vuelva a acostar, pero no rompa su programa, pero no se va a acostar para siempre. Eso es. ¿Por qué cree que no hay las manifestaciones? Es lo que falta en las iglesias, precisamente, más espiritualidad, más entrega a Dios. Ahorita aquí estamos, venga el día de mañana. Si mucho, una cuarta parte. Venga el jueves, ni la mitad. ¿Por qué? Usted sabe por qué.
sea bueno o sea malo, usted sabe por qué no viene. Y ese es el error. Y a veces nosotros queremos manifestaciones, queremos muchas predicaciones, queremos muchas cosas de Dios, queremos la bendición. Pero ¿cómo vamos a tener la bendición? Probadme ahora en esto, dijo el Señor, si no voy a derramar, ¿verdad? Si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué se cree que hay gente que siempre está brincando, danzándole al Señor y gozosa, ¿verdad? Digo, la gente consciente. Pero eso lo respalda con su vida. Esos brincos, esos saltos, ¿verdad? Son para Dios. Se respaldan con su vida. Y no nos extrañe, Dios quiere hacer algo entre nosotros. Por eso digo, mire, cuando esté la alabanza, gócese, entréguese. Cuando esté el mensaje, no quite el dedo del renglón, esté ahí atento. Yo a veces veo que empieza el mensaje y 2 o 3 se salen, o se van para allá, para atrás. O a veces el pretexto de irse todo el grupote a la cocina. No, para calentar unos tacos, unos burros, uno solo los hace, hombre. Quiere que vaya y le ponga el ejemplo de calentar burros, yo solo voy y le caliento burros. Yo solo voy y le caliento unas cazuelas ahí. Pero no, a veces no, vámonos a la pura hora. Hay que buscar a Dios. Pásenle, por favor.